Profundizando en el tema de los controladores, que de alguna manera ya hemos moneado un poco, eh, tendríamos que determinar, probablemente alguno de ustedes estaba con la duda de saber, por ejemplo, cuando yo recién ingreso al sitio y le pongo solamente la URL y pongo Enter, se presenta esta información, es decir, ya nosotros a este punto estaremos dándonos cuenta de que se está invocando un controlador y dentro de ese controlador se ha invocado una acción y esta acción ha desembocado la renderización de una vista, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero en la URL yo no le dije ninguna especificación, es decir, yo no le di la ruta como lo habíamos hecho en los ejercicios antes. Yo no le dije quiero el controlador site y la vista index, ¿sí? Que es lo que estoy viendo ahora. Entonces, ¿cómo es que se presentó esta información si es que yo no le indiqué aquello? Existe el concepto de lo que se llama un controlador por defecto. Bien, el controlador por defecto está declarado a nivel de la aplicación. Y por defecto, para el aplicativo web, el controlador por defecto se llama site. ¿Sí? Justamente se llama site. Entonces, si yo no especifico aquí en la URL un controlador, por defecto él se va a buscar un controlador llamado site para la aplicación web. Entonces, si es que yo no le indico al aplicativo cuál es el controlador por defecto, el controlador por defecto se llama site y entonces yo tendría que crearme un controlador site. Por eso es que esto funciona de esta manera, sin decirle yo ningún controlador, él abre este controlador. Y dentro del controlador existe una acción por defecto y la acción por defecto siempre es index. ¿Bien? Si yo no le he especificado una acción dentro del controlador, la acción que se va a ejecutar por defecto es la acción llamada index. Y por eso es que esta conjunción de estos dos valores por defecto son los que me permiten que se presente esto sin que yo le especifique el nombre del controlador ni el nombre de la acción. Entonces, esto es lo que se llama un controlador por defecto o el controlador por defecto de la aplicación. Si la aplicación no es web, sino es una aplicación por consola, la aplicación, el controlador por defecto se llama help. ¿Sí? Ese es el nombre de la aplicación del controlador por defecto de la aplicación por consola. ¿Bien? Entonces, esto además me permite que las rutas no necesariamente incluyan el index.php. Yo podría perfectamente aquí escribir, por ejemplo, directamente site y dentro de site, hola. ¿Bien? Yo no necesito poner, perdón, la variable es R, eso sí es obligatorio, obviamente porque le tengo que indicar la ruta. La ruta que le quiero pasar es site, hola. ¿Bien? No puse index.php y sin embargo funciona perfectamente. Bien, esta es una forma, digamos, un poco más comprimida de poder trabajar. Si quisieran utilizar en algún momento lo que se llaman URLs bonitas o los beauty URLs, en la configuración están sugerida en la parte de web, esto obviamente funciona solo para web, está sugerido un componente que se llama URL Manager, ¿sí? Y dentro de URL Manager está comentado, existe una propiedad que dice Enable Pretty URL, es decir, habilitar las URLs bonitas y esto implicará que ustedes necesiten hacer algo de configuración adicional dentro de su servidor, pero eso buscan en la documentación y lo pueden hacer. De esa manera, entonces, estas URLs se van a ver menos técnicas, por decirlo de alguna manera. Esto es entonces el controlador por defecto y la acción por defecto dentro del controlador. Ahora, para cualquier acción dentro de un controlador, si nosotros vamos revisando, la acción index me retorna una renderización.
Es decir, la acción en realidad lo que hace es retornar algo, ¿no? Este action login, por acá está retornando algo, por acá también está retornando algo y por acá está también retornando algo, ¿no? La acción logout está retornando algo. La acción contact está retornando algo, ¿sí? Por este lado y también por acá está retornando algo. Y así sucesivamente. Entonces, todas las acciones tienen valores de respuesta. Es decir, están devolviendo algo. Entonces, ¿cuáles son estos resultados posibles de una acción? El valor de retorno de un método de acción o de un método run podría ser de una acción, porque en este caso estamos retornando directamente this render, pero también podríamos ejecutar el método run de una acción, si es que existiera. Independientemente de cuál de los dos se use, son muy significativos. Esto se refiere al resultado o a qué es lo que la acción corresponde o qué es lo que la acción finalmente va a ejecutar. El valor devuelto en este caso, entonces, puede ser un objeto response que será enviado como respuesta a los usuarios. Esto es, en términos generales, qué es lo que significa devolver un valor dentro de una acción. Entonces, el resultado de una acción, de un método action dentro de un controlador, siempre va a devolverme un objeto response. ¿Bien? Puede ser típicamente un objeto response. Para las aplicaciones web, el valor de retorno podría también ser algún otro dato, más o menos arbitrario, que serían asignados a la respuesta o a la variable data de la respuesta, ¿no? Siempre van a ser responses o van a ser un objeto response. Recuerden, dentro de G, o dentro del framework de G, todo es un objeto porque es eminentemente orientado a objetos. Entonces, lo que yo devuelvo dentro de una acción es una respuesta, es un objeto response. Y este objeto response tiene una propiedad llamada data. Esta propiedad llamada data es la que se envía hacia el navegador para renderizarse y demás, ¿no? Entonces, este data se asigna automáticamente cuando yo ya hago este return, cuando yo estoy retornando el objeto render, ¿no? El método render o el método run también, pero mayormente se utiliza render. Existen otros métodos que ya vamos a ver. Pero si es que yo quisiera devolver otros datos que no sean necesariamente renderizar una vista, yo podría, por ejemplo, tener una acción que me devuelva código en formato JSON o código en formato XML, por ejemplo, para aplicaciones de tipo web services. Yo podría hacerlo perfectamente y esto se haría en función de poder devolver datos más o menos arbitrarios que se asignan, convirtiéndose con cierta programación ligera, en realidad es una línea, nosotros podríamos lograr esto. En su momento, cuando veamos la programación de web services, que lo vamos a hacer dentro de este módulo, con G, vamos a ver cómo se logra esto, ¿no? Y para las aplicaciones de consola, en lugar de devolver un response, podríamos devolver también el código de un estado de salida del comando, porque en este caso ya no es una aplicación web, ya no es una página web, sino es un comando que ejecuto en la línea de comandos. La salida podría, lo que me devuelva el action podría ser el estado de salida que típicamente tienen los comandos. Normalmente cuando el estado de salida de un comando es 0, el comando se ejecutó exitosamente, y si tiene otro dato que no sea 0, entonces hubo probablemente algún error o algún problema. Bien. En prácticamente todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora hemos estado ejecutando el método render, que lo que hace es renderizar una vista. Por ejemplo, en el que nosotros mismos hicimos, ¿no? Action hola, estamos renderizando la vista saludar. Pero no es la única forma o no es el único resultado que yo podría devolver dentro de una acción. Yo podría devolver también como resultado, voy a comentar esto por ahora, podría devolver un redireccionamiento. Esta es otra de las opciones que yo tengo. Entonces, le digo,
el resultado de esta acción es redirigir hacia otro lugar. Aquí podría poner yo una ruta o podría redirigir hacia una URL cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner cursos.seria.org.es. Bien. Entonces, el resultado de la acción hola ya no va a ser renderizar una vista, sino va a ser redireccionar la navegación hacia ese otro lugar. Veamos cómo funciona. Voy al home, que se actualice. ¿Sí? Como se dan cuenta, entonces ya no se redirige hacia el sitio, sino se redirigió directamente hacia cursos.seria.org.es. ¿De acuerdo? Este también puede ser otro de las opciones que tendríamos para los resultados de una acción. Ahora, otro resultado, como podríamos ver aquí arriba, podría ser this go home o this go back. Podemos también hacer esto. Quiere decir que yo podría no redireccionar, sino decir, cuando yo le clique en este o solicite esta acción hola, yo voy a go back. Voy a irme a la página a la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a abrir aquí ins.seria. Bien. Los demás links van a funcionar normalmente como acerca de contacto, pero cuando le clic en hola, ¿sí? Yo me estoy entonces, como digo, yendo hacia atrás. Vaya hacia atrás. El punto en el que estuvo anteriormente, go back. Bien. Voy nuevamente a contacto, voy a hola y me voy entonces hacia atrás, ¿no? O me puedo ir también a go home. Perdón. Con G, go home, me permite justamente que siempre vaya acá. Y de hecho, esto es lo que se podría hacer en inicio. Perfectamente inicio podría estar haciendo esto, ¿no? Cuando le clic, vaya a home, go home. Estas son otras de las opciones que tendríamos para acciones o resultados de una acción, ¿no? Irnos hacia atrás o irnos hacia el home del sitio. Pero mayormente las acciones, como hemos visto, implican el hecho que nosotros rendericemos cierta información. En su momento revisaremos también cómo devolver otro tipo de información como código JSON o código XML para las rutas, para las aplicaciones de tipo web service. Ahora, en general, siempre es importante revisar algo de buenas prácticas en relación a cómo se deben construir los controladores. Quizás el controlador, como habíamos visto en temas, cuando analizábamos el diagrama en temas anteriores, el diagrama del ciclo de vida de la aplicación, decíamos que quizás el controlador es la parte más importante de las aplicaciones. Los controladores son la parte más importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que reciben las peticiones a la larga. Fíjense, al poner una URL, al hacer una solicitud en la página, esta siempre viene a parar al controlador, a un controlador, a algún controlador. Y este controlador, a través de estas acciones, es que decide cuáles son las actividades que se van a hacer. Entonces, en una aplicación bien diseñada, los controladores deberían ser muy pequeños. Y cada acción, o el contenido de cada acción, debería tener muy pocas líneas de código. No deberían ser estos métodos, estas acciones no deberían tener muchas líneas de código, las estrictamente necesarias. Por ejemplo, fíjense, index tiene una línea, login obviamente es algo un poquito más complejo, pero tiene, no sé, 10 líneas o algo por el estilo. Logout tiene en este caso 2 líneas, contact tiene 7, 8 líneas. ¿Sí? Como ven, entonces son métodos bien pequeños, bien reducidos y tienen muy pocas líneas de código. ¿Por qué? Porque están orientados a una cosa específica. Generar el contenido y renderizar la vista. Nada más. Obtener el contenido, que es lo que se tiene que hacer, y renderizar la vista. Este debería ser el objetivo de las acciones dentro de un controlador. Si algún controlador se vuelve demasiado complejo y tiene muchas líneas, esto siempre y normalmente es un indicador de que se debería hacer algún trabajo para reconstruir la acción, reconstruir el método
e incluir este código que quizás está abultándose ahí en otros lugares. Entonces, los controladores deberían poder acceder a los datos de la solicitud, a los requests. Por ejemplo, aquí mismo yo estoy accesando a un request. Fíjense. ¿Por qué? Porque es el formulario de contacto. Es la acción de contacto. La acción de contacto en este caso está accesando a al request. Recuerden, el componente request de la aplicación. Así es como yo accedo al objeto aplicación en cualquier parte. Del objeto aplicación, el componente request. ¿Recuerdan? En la configuración está declarado un componente llamado request. ¿Sí? Y de este request yo obtengo el post. Es decir, todo lo que se envió por el método post en el request se puede obtener de esta manera. Así es como se trabaja con los requests. Fíjense entonces, el controlador debería poder accesar a los datos de los requests, de las solicitudes que se hacen dentro de la actividad de la página. El controlador debería poder llamar a los métodos de un modelo o llamar a otros componentes según la información que yo haya manipulado en el request. Es imprescindible que el controlador pueda manejar el request porque el request es lo que se envía o el usuario envía a través de su actividad dentro del sitio. Entonces, el controlador debería poder llamar a los métodos de algún modelo. Si nos adentramos o nos adelantamos un poquito en el login, ¿sí? Aquí vemos cómo estamos declarando un modelo, ¿sí? Este modelo se llama login form y puedo accesar a los datos de ese modelo directamente desde el controlador, ¿sí? A través de esto. Entonces, el controlador debería poder hacer eso. El controlador también debería poder utilizar vistas para poder generar las respuestas. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos usado y debería poder entonces renderizarse vistas como esta o como la vista que yo estaba renderizando originalmente, ¿no? Por cierto, vamos a dejar esto como estaba y vamos a dejar este comentado el layout también, ¿no? Bien. ¿Qué no debe hacer o qué no se debe hacer en un controlador? En un controlador no se deben procesar los datos del request. Es decir, la información que me viene del request yo no debo procesarla, yo solamente debo utilizarla. Si es que yo necesito hacer alguna clase de procesamiento con esa información, yo debería hacerlo a través de un modelo. Entonces yo tomo un modelo y el modelo es el que va a recibir la información del request que yo necesito procesar y el modelo tiene las reglas de negocio, tiene la maquinaria, digamos, necesaria para hacer ese procesamiento. Y una vez que hace ese procesamiento, el modelo, el método me devuelve los resultados y los resultados son los que yo le paso a la vista para que se presente. Entonces, no debo manipular los valores de los requests en los controladores. Este es justamente el caso más típico de por qué las acciones dentro de un controlador se vuelven grandes, porque casi siempre empiezo a trabajar, a procesar la información del request directamente en la acción y no debería hacerse de esa manera, ¿sí? Y finalmente el request, obviamente, debería siempre retornar un resultado. El resultado puede ser un response, como en este caso, en la mayoría de casos, o puede ser código, o puede ser, como vimos, un redireccionamiento o una redirección, ¿no? De esta manera, entonces, hemos recorrido un poquito también las buenas prácticas relativas a la construcción de los controladores.